Hermanos, una vez más, es un placer y un gusto para nosotros poder presentarles su programa Una Mirada al Cielo. Es un gusto para nosotros, como le vuelvo a repetir, y el deseo y el anhelo de Dios es que todos lleguemos a su conocimiento. Y de ese conocimiento tengamos la vida eterna. Y la vida eterna vivamos para con Él toda la eternidad. Es un gusto, hermano, es un placer realmente poder tener ese privilegio de conocer a un Dios tan poderoso que es el creador de todas las cosas que Él existe. Vamos a orar para poderle darle honra y gloria al Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, oh Dios amado, como Dios poderoso, como creador. Todo lo que existe tú lo creaste, todo lo que vemos, todo lo que soberano Dios nos rodea. Tú eres dueño de todo, Señor. Espíritu de Dios, te rogamos en este momento a todos aquellos que oigan tu palabra. Tu palabra dice que no regresa vacío. Espíritu Santo de Dios, transforma nuestros corazones, transforma los corazones de aquellos que nos miran. Y es un gusto, soberano Dios, poder oír tu voz. Señor, en este momento te damos la honra y la gloria porque tú lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Mi amigo oyente y que los que nos miran, queremos tratar en este momento un tema tan importantísimo que marca la vida de todo ser humano, si logra comprender lo que el Señor dijo a través de su palabra. Uno de ellas es la salvación. Según San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, habla Jesús unas palabras tan profundas que el deseo de su corazón es que lleguen a comprender estas palabras a todos aquellos quienes la oyen. La salvación entonces, se pregunta muchas veces, ¿qué es la salvación? ¿Salvos de qué? ¿De qué debo de ser salvo? ¿Qué me beneficia a mí creer la Biblia? ¿Qué me beneficia a mí, en mí, de poder formar parte de un grupo de personas quienes creen la Biblia? A partir de ahora, usted se va a dar cuenta los beneficios, los privilegios de ser salvo. El tema que vamos a tratar es la salvación. Pero como punto número 1, quiero enseñarle salvos de qué. ¿Usted alguna vez ha dicho en su corazón o en su mente, y lo ha oído, que dice, yo soy bueno, no hago cosas malas, no tomo, no fumo, ayudo a la gente, hago aquello, y por lo tanto, Dios ya tiene mi boleto derechito al cielo? ¿Usted ha oído eso? Yo personalmente lo he dicho. ¿Ustedes quizás lo dijeron, mis hermanos? ¿Ah? Entonces muchas veces decimos eso. Entonces por lo tanto yo no necesito saber de la Biblia. Por lo tanto yo no necesito saber sobre la salvación de Dios. Por lo tanto pues no me interesa a mí formar parte de un grupo de personas donde creen lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué, mi hermano? Una de las razones que hace eso es la equivocación tan grande que el enemigo pone en el corazón de la gente. La Biblia enseña estas palabras que Satanás ha cegado el entendimiento de la gente de estos siglos. ¿Para qué? Para constituirse enemigo de Dios y la consecuencia de ello es llevarlo al infierno. Pero Dios no desea que eso suceda. Por esa razón envió a su Hijo Jesús, donde vamos a conocer más adelante. Por esa razón entonces nos podemos dar cuenta que el amor de Dios es tan grande. Miren lo que dice San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Qué cosa tremenda, qué palabras de afirmación. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres. Y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, por sus obras, porque sus obras eran malignas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras, son hechas en Dios. Estas son palabras del Señor. Entonces, quiero aplicarte o enseñarte en este momento sobre lo que es salvos de qué. Quiero llevarte desde el principio. En Génesis capítulo 1, verso 1, dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, Él lo creó. Ok, ¿qué dice la naturaleza del hombre? Es que dice, no es así, Dios no existe. Dios no es verdad que haya creado todo, sino fue a través de una gran explosión. Usted me podrá decir, ¿a poco un árbol por medio de una explosión puede aparecerse de nada? ¿Una piedra en el cerro? ¿O los montones de cerro que miramos? ¿O cosas que usted alcanza a ver? La ciencia trata de opacar la verdad de Dios para que usted y yo entonces podamos decir que Dios no existe. Pero en realidad, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Aunque el hombre trata de buscar miles de maneras y formas para poder confundir la creación de Dios, no puede darle explicación alguna sobre ella. Porque Dios es verdadero, Dios es algo real, es tan tangible que podemos darnos cuenta a nosotros mismos como seres humanos. Aún la misma ciencia no puede afirmar cómo el hombre puede vivir, cómo el hombre puede tener un montón de ¿cómo se llama la palabra? De células en su cuerpo para poder vivir. No puede comprender eso. Pero más sin embargo, Dios es el que hizo todas las cosas. En el verso 24 dice que Dios crea todos seres vivientes que habitan. Dice la Biblia en el verso 27 que Dios crea al hombre y a la mujer a su semejanza y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y la Biblia dice que llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre ellas. En Génesis capítulo 2:1 dice que fue acabado todos los cielos y la tierra y todos sus ejércitos en ella. Y en el séptimo día dice la Biblia en Génesis capítulo 2 verso 2 dice que Dios descansó en el séptimo día. Vemos toda esta creación tan profunda, pero hoy en día, a causa de la maldad, ha podido confundir a la mente del ser humano y Satanás tan astuto para poder cerrar la mente de muchos para no comprender esta verdad. ¿Salvos de qué? De todas esas ideas. ¿Salvos de qué? De todos esos pensamientos erróneos de no creer y confiar en Dios. Ten mucho cuidado. En el mundo de hoy que vivimos, es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que dicen. Yo no necesito de Dios. A mí no me importa lo que hablen los demás. Pero en realidad, necesitamos del Dios de nuestra salvación. Y miren lo que dice mi hermano en el verso 3. Bendijo ese día el séptimo día, como le había dicho. Y el hombre fue creado entonces ¿en cómo? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre cuando entonces fue creado, Dios estaba allí. Entonces miramos en el verso 8, Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso ahí el hombre. ¿Para qué? Para que lo labrara la tierra, para que lo trabajara, para que lo cuidara, para que en esto entonces pudiera vivir en ella. ¿Qué significa Edén? Significa la presencia de Dios, donde habita Dios. Y el hombre ahí estaba. Dios habitaba con el hombre y Dios paseaba entre medio del huerto y platicaba con él, charlaba con él, era en santidad. ¿Y qué otra cosa le digo? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué nos da de entender eso? El hombre fue creado eternamente. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entonces de traer un conocimiento errado a nuestro entendimiento y el mundo que cree? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces dice la Biblia que puso Dios en el huerto de Edén. Entonces mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Una orden, un mandato que debería de haberse cumplido. Hermano, la razón de todas estas ideas que necesitamos nosotros, la salvación, es esto: volver a la sabiduría. Volver al orden natural de Dios que creó desde el principio. Pero hay un pago por esta caída y por lo tanto muchos no comprenden.
y muchos comprenden, y millones de ellas están a los pies del Señor. En el capítulo 2, verso 18, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino le haré una ayuda idónea para él. Entonces, en el verso 19 y 18 dice que Dios puso un sueño profundo en Adán. ¿Para qué dice? En el verso 21, ¿para qué dice? Para que de allí formara a la mujer. Entonces fue la mujer formada de la costilla de Adán. Fue la primera operación que Dios hizo. Algunos creen que la primera operación lo hizo tal fulano. No, fue Dios, fue Jehová Dios quien la hizo la primera operación. Entonces en el verso capítulo 3, donde quiero llegar a este punto, ¿salvos de qué? En el capítulo 3 dice que Satanás era más astuto, la serpiente era más astuto que todos los demás animales, que es tipología de Satanás. Y en el libro de Apocalipsis dice que es la serpiente antigua. Amén. Entonces si miramos en el verso 3 dice, pero del fruto del árbol, antes de esto, Satanás hace una gran pregunta. Le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no puedes comer ninguno de los frutos de árboles que hay en el huerto de Edén. Y la mujer dijo, no, Dios dijo que pudiéramos comer, pero del árbol que está en medio del paraíso no lo pudiéramos comer. Cuando hace una pregunta el enemigo, requiere de una respuesta. Lo que hace hoy en día es lo mismo. No necesitas conocer de Dios. No necesitas aprender de la Biblia para ser salvo. No necesitas de aquello. Entonces, como te hace esas preguntas capciosas, necesitan de una respuesta. Entonces, ¿qué dice? A lo mejor no. Entonces yo hago mi vida como yo quiera. A fin en cuenta, yo soy lo que me hago daño, no a otros. Pero qué gran error, porque esto es el plan del enemigo. Entonces dice la Biblia que cuando desobedecieron entonces a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Acabó todos esos beneficios que había en el huerto de Edén. Dañó la relación personal con Dios. Por lo tanto, de este resultado trajo la muerte, trajo el dolor, el duro trabajo, trajo toda esta desgracia que miramos. Si usted quiere saber más de lo que te estoy hablando, vaya a su programa Una Mirada al Cielo, que grabamos los frutos del Espíritu y los frutos de la carne en Gálatas capítulo 5 en adelante, verso 16. Usted se va a dar cuenta todas estas actitudes de la carne que puede hacer. En esto necesitamos ser salvos. Mi hermano, mi amigo, oyente, necesitas conocer a Dios. Necesitas volver a Dios. Necesitas una vez más saber de que solo Dios tiene la vida eterna para usted. Si cree de esta manera, lamentablemente, no le puedo asegurar que forma parte como familia de Dios. Mi hermano Jesús. Gloria a Dios. Sí. Como decía mi hermano Gaudencio, ¿salvo de qué? Yo le quiero compartir en este día sobre qué es la salvación. Muchos tal vez hayan escuchado sobre la salvación, pero muchos no tienen una idea concreta de qué es la salvación. Muchos se preguntan de qué voy a ser salvo. Sobre todo, si nunca has escuchado de Dios, nunca has leído la palabra de Dios, que es la Biblia, te estarás preguntando, bueno, ¿de qué tengo que ser salvo yo? Tal vez eres una persona adinerada, tal vez vives cómodamente y no tienes necesidad de nada físicamente. Pero hay una gran necesidad en la humanidad, y esta es espiritual, y es la necesidad de la salvación. ¿Qué es salvación? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos desglosar la palabra salvación? Bíblicamente, la salvación es el concepto clave de la revelación de Dios a la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal, el mensaje de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de los grandes hombres, de los profetas, fue un mensaje de salvación. Amén. A la humanidad. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva, por el pecado de desobediencia, fueron expulsados del Edén, donde ellos tenían, como explicó el hermano Gaudencio, tenían una relación maravillosa con el Señor, hablaban con el Señor cara a cara. ¡Qué privilegio! Por el pecado de desobediencia, el hombre fue expulsado de ese privilegio. Amén. Que gozaba de hablar con el Señor, con su Creador cara a cara. Fue expulsado del jardín del Edén.